Cuando ocurre un crimen grave, la atención pública suele centrarse en una sola figura: el agresor, su historia, su pasado, sus motivos. Los medios analizan su infancia, sus relaciones, sus posibles traumas. Pero en criminología existe otra pregunta que a menudo es igual de importante. ¿Por qué esa víctima? Porque aunque muchos crímenes parecen aleatorios, en realidad muy pocos lo son. Detrás de cada ataque existe una decisión. Y esa decisión forma parte de lo que los criminólogos llaman victimología. La victimología es el estudio de las características que pueden influir en la elección de una víctima. No se trata de culpabilizar a quien sufrió el crimen. Se trata de entender cómo piensa el agresor. Porque para muchos criminales, la elección de la víctima no es casual, es estratégica. En algunos casos, la elección responde a algo aparentemente simple: la oportunidad. Una persona sola, un entorno poco vigilado, un momento de vulnerabilidad. En esos escenarios, el agresor busca lo que los investigadores llaman objetivo accesible. Alguien que pueda ser atacado con el menor riesgo posible. Pero en otros casos, la elección es mucho más compleja. Algunos agresores buscan características específicas: edad, rutina, contexto social, incluso comportamientos cotidianos. En criminología, esto se conoce como selección de víctima. Un proceso donde el criminal observa, evalúa y decide. A veces durante días, a veces durante semanas. El agresor estudia patrones, horarios, trayectos, momentos en los que la víctima está sola. Y eso revela algo importante. El crimen no empieza cuando ocurre el ataque. Empieza mucho antes. Empieza cuando el agresor comienza a mirar. En muchos casos, esta observación previa se conoce como fase de reconocimiento. El agresor aprende cómo se mueve la víctima, cuándo sale de casa, cuándo vuelve, qué caminos utiliza, qué lugares frecuenta. Este periodo puede durar mucho más de lo que imaginamos, porque antes de actuar, el criminal necesita algo fundamental: certeza. Certeza de que el entorno es favorable. Certeza de que el riesgo es bajo. Certeza de que la víctima encaja con lo que busca. En algunos casos, la víctima representa algo simbólico: una fantasía, un tipo de persona, un recuerdo, un conflicto interno del agresor. Y en esos casos, la elección de la víctima está ligada a algo mucho más profundo: la psicología del criminal. Algunos agresores buscan víctimas que perciben como vulnerables, personas que creen que no podrán defenderse. Otros buscan víctimas que simbolicen poder, una figura que desean dominar, una imagen que quieren destruir. En esos casos, la víctima se convierte en parte de una narrativa interna, una historia que el agresor ha construido en su mente. Y cuando encuentra a alguien que encaja en esa historia, el crimen deja de ser una posibilidad abstracta. Se convierte en un objetivo. Esto explica por qué algunos criminales repiten patrones en sus víctimas. Edad similar, contexto similar, rutinas similares. No es coincidencia, es selección.
Pero la victimología también revela algo más inquietante: la forma en que el entorno puede influir en el riesgo. En criminología existe un concepto llamado exposición al riesgo. No significa culpa, significa probabilidad. Ciertos contextos aumentan la posibilidad de convertirse en objetivo. Zonas aisladas, rutinas previsibles, momentos en los que una persona se encuentra sola. Los criminales buscan esos espacios, no porque conozcan personalmente a la víctima, sino porque identifican la oportunidad. Por eso los analistas conductuales estudian tanto el entorno, la iluminación, los caminos, las cámaras, las rutas de escape. El crimen no ocurre en el vacío. Ocurre en un escenario que el agresor considera favorable. Y comprender ese escenario puede ser clave para prevenir futuros ataques. Porque si un agresor busca un tipo específico de víctima, también buscará lugares donde ese tipo de persona aparezca. La victimología permite entender algo inquietante. Los criminales observan, analizan, evalúan y cuando encuentran la oportunidad adecuada, actúan. La escena del crimen no comienza cuando ocurre el ataque. Comienza mucho antes, en el momento en que alguien decide quién será la víctima. A veces el agresor no elige a la persona primero, elige el escenario. Un lugar oscuro, un trayecto solitario o un momento en que nadie está mirando. Cuando ese entorno aparece, la víctima surge después. En muchos crímenes, el lugar y la oportunidad pesan tanto como la persona elegida. En Ecos del Crimen, analizamos en la mente criminal, porque comprender cómo se elige a una víctima no solo ayuda a resolver crímenes, también ayuda a entender cómo prevenirlos. Y a veces, entender esa decisión es lo único que permite detener a quien está buscando a su próxima víctima. Te leo en los comentarios.